Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de nuestros podcasts Las Hijas de la Malinche. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos iniciando año. Bueno, ya empezamos el año, pero para nosotros es un placer que sigan acompañándonos. Y la verdad es que yo estoy muy contenta porque nuestra invitada de hoy tiene una carrera bastante amplia, bastante larga, con mucha experiencia. Y ya ustedes van a conocer de quién se trata. Pero por lo pronto me gustaría enviarles saludos a todas las chicas que nos escriben en nuestros podcasts en redes sociales. Muchas gracias. A Isela Saavedra, a Janet Tencle, a la nutrióloga Rubí, a quien estuvo el año pasado con nosotros. Muchas gracias. A Lucero Peña, a Claudia de Gante. Gracias, de verdad. Ustedes hacen posible que esta respuesta que estamos teniendo en redes sociales sea por ustedes. Así es que no dejen de seguir escuchando nuestros podcasts, porque de verdad tenemos a mujeres increíbles. Y bueno, pues yo agradezco mucho a nuestra invitada de hoy y les voy a presentar. Ella es Silvia Avelina Nava, tlaxcalteca, a quien tengo el gusto de conocerla. Ya había estado en algún momento aquí en nuestros estudios, pero hoy, bueno, regresa en esta segunda temporada de Las Hijas de la Malinche. Y la verdad es que para mí es un placer tenerte hoy como nuestra máxima representante, porque eres consejera social por el estado de Tlaxcala ante el Instituto Nacional de las Mujeres. Ahorita iré leyendo a poco todo tu currículum, pero pues estás en un puesto muy importante, representándonos a todos nosotros de Tlaxcala, y yo te doy la más cordial bienvenida, Silvia. Muchas gracias. Pues querida Marisol, muchísimas gracias. Yo también estoy muy contenta porque te quiero mucho, porque quiero mucho a estas jovencitas que no se ven en las cámaras, pero que sin duda que cuando una las mira trabajando, gratifica y también da cuenta de lo que hemos construido con mucho esfuerzo, que es este proceso a la igualdad, ¿no? Yo siempre les digo a las jóvenes, cuando sea grande quiero ser como ellas. Y por doble cuenta me da gusto estar aquí en este espacio de la revista Momento, que te felicito a tu equipo, porque sé del esfuerzo que ha sido ir construyendo y consolidando esta revista. Y estar en Las Hijas de la Malinche, pues también porque admiro muchísimo a la Malinche como líder. Ya desde que nací soy hija de mi mamá, ahora una doble distinción, ser hija de la Malinche, un liderazgo que todavía, a pesar de los más de 500 años de la historia nacional y de la historia local en Tlaxcala, no hemos sabido dimensionar y que todavía falta mucho por reconocer de esta mujer extraordinaria, que si bien no nació en Tlaxcala, sí es el símbolo de nuestra identidad regional. Así es, como tú bien lo dices, es el símbolo, y pues justamente en honor a ella es que llevamos este nombre que creo que nos enorgullece a todas. Y a mí me gustaría, Silvia, iniciar esta charla preguntándote un poco, porque yo hablaba de toda la experiencia que tienes, pero me gustaría como que nos compartieras qué representaba ser niña hace muchísimos años y cómo fue tu infancia. Bueno, no muchísimos años, pero sí creo que era otra época. Bueno, mira, cronológicamente parecen muchos años, pero la vida es muy breve. Sí. Entonces, para quien no tiene experiencia de la vida, sí pueden parecer muchos años. La verdad es que ha sido brevísimo. Uh-huh. Ser niña representaba muchísimo trabajo, muchas responsabilidades y pocas expectativas. Y sobre todo, perdón que interrumpa, pero ya nos adelantabas antes de iniciar el programa, eres la mayor de una familia grande. De un familión. Soy hermana mayor de 10 hermanos, 7 mujeres y 3 hombres. Entonces, bueno, pues de una familia tradicional. Mi madre, que era una mujer extraordinaria, pero que también con un trayecto de vida muy complejo. Otro día hablaremos, porque las historias de familia son realmente... Ay, bueno, la literatura es poco comparado con la realidad. Y de mi padre, que fue emergido de una familia de la posrevolución con una educación tradicional,
muchas cosas que hoy estamos transformando. Entonces es muy complicado porque si bien es cierto que tienes una infancia con aspectos bonitos, también difíciles, ¿no? Siempre una familia grande tiene dificultades, no había una buena educación sexual, se carecían de recursos de apoyo, había una influencia permanente de la familia cercana, entonces eso hace muy complicado. E imagínate el rol de las mujeres tradicionales en esa época. Pues sí, a mí me da mucho gusto y ahora lo recuerdo con mucho cariño. Me tocó lavar, planchar, guisar, trapear, cambiarle los pañales a mis hermanos, preparar biberones, etcétera, etcétera, y junto con mi hermana Laurita luchar muchísimo para salir adelante con una familia que requería mucho esfuerzo. Claro. Y este esfuerzo, Silvia, ¿no te apartó de tener una formación educativa? Porque, digo, muchas veces, por más que uno intenta y quiere, no te lo permiten, y tú lo lograste. Sí, yo creo que sí, porque creo que hay algo extraordinario que nace dentro de cada una y de cada uno, y que es esta visión de lo que quiere ser. Por eso a mí me da en la actualidad mucho gusto trabajar con adolescentes, con jóvenes, porque ser joven no significa saber lo que una o uno no quiere. Y yo antes de saber lo que quería, a edad muy temprana, ya sabía lo que no quería. Y entonces lo que eso no es importante y eso es una gran ventaja, ¿no? Exacto. Y lo que no quería era precisamente que se repitieran esos obstáculos, esos roles tradicionales y demás. Intuitivamente nunca lo supe hasta la edad adulta y ya bastante crecidita, pero desde inicios tenía una visión particularmente femenina. Y creo que aún sin conocer a la distancia a Rosario Castellanos, ya desde temprana edad pensaba que debía existir otra manera de ser mujer, una forma distinta de ser mujer. Otro escenario, ¿no? Así es, ¿no? Impreso, expresado en la poesía de Rosario Castellanos, épocas adelante. Oye, Silvia, seguramente, no sé, pero yo creo que esto también te llevó a tener conflictos con tus inmediatos, porque pensar de esa manera en aquellos años, pues no era tan agradable. Pues no, además confrontaban los roles de ser cuidadora, de ser protectora, que es el rol de la hermana mayor, con el de repente pasarse al límite de ser jefe de familia, ¿no? Por ejemplo, con mi hermano Arcadio, que era menor que yo, un chiquito, me decían, juega con tus hermanos, y ya cuando traía las bolsas llenas de canicas y de trompos y demás, me decían, ya no, porque eres una niña. Y decía, bueno, pero entonces, ¿quién entiende, no? Sí. O tomar decisiones de adulto cuando no lo tienes. Bueno, así fue la vida. Sí fue una confrontación, pero, pues, ¿qué te puedo decir? Es la vida, es la vida. Y al final lo que sí creo es que nos hizo y nos hace a todos los que tenemos un trayecto como mujeres y hombres muy maduros a temprana edad. Maduros totalmente, yo diría adultos chiquitos. ¿Cuáles fueron las herramientas, Silvia, o los recursos que estuvieron a tu alcance para seguir alimentando lo que tú dices? Ya sabía lo que yo no quería. Yo creo que se van atravesando en tu vida personas que te dejan un pequeño rayito de luz, una persona que te da un poco de información, una persona que significa algo para ti, un referente como ahora lo conocemos en la formación cívica y ética, que es la admiración hacia alguien, las noticias que llegan, lo que está pasando, y entonces vas buscando, y la inquietud sobre todo, la inquietud es un recurso maravilloso que te lleva a explorar caminos que ni tienes idea a dónde te llevarán. ¿Recuerdas a la primera persona que de alguna manera reafirmó tus pensamientos? Quizá no la recuerde, pero yo creo que hay muchos, entre ellos mis amigos de muy jóvenes, ¿no? Esas reuniones de la cultura que fueron para mí tan importantes, escuchar ideas diversas, sentarnos a la luz de un libro, conversar ideas, tomarnos un tequila. ¿A qué edad fue eso? Pues yo creo que fue como la edad de unos 20 o 21 años, porque antes yo me la pasé muy apurada cuidando niños, hermanitos. Sí. Después me pasé el tiempo muy apurada trabajando, y la verdad es que no tenía una vida como los demás niños o niñas dedicada a convivir, ¿no? Yo estaba ocupada, como he estado toda la vida, absolutamente siempre,
que decía que mi abuela no conocía a los Simpson y sin embargo ella decía, ¿y por qué no eres normal? Siempre he estado trabajando. Toda la vida he estado trabajando. ¿A qué edad empezaste a trabajar? Bueno, obviamente desde niña cuando te ponen a lavar pañales y a atender a tus hermanos y a ver que no se vayan a caer y a ver que no, pero digamos que cuando se entiende que tienes responsabilidades que cumplir. Ajá, y que además tienes un pago, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos a los 12 años. ¿De verdad? De verdad. Es que mi padre tenía un pequeño taller de producción textil, entonces como era un hombre tradicional, de repente se olvidaba que tenía cosas, ¿no? Y nos dejaba ahí, entonces me ocupaba de comprar la materia prima, de pagarle a los trabajadores, de ver lo que se hacía, de separar los gastos para que hubiera para la familia, y entonces eso te obliga a un rol de jefe de familia y de toma de decisiones a edad muy temprana. Así que claro, ya para cuando los demás tenían 16, 17 y estaban ocupados en andar soñando, a mí ya me daba cansancio y buscaba la relación con adultos con un proyecto de vida distinto, y obviamente que mis relaciones fueron con personas de un nivel muy diferente porque no encontraba cómodo con los jóvenes. Claro, claro. Así es. Oye, y sigues trabajando y tus estudios también. Sí, paralelamente a trabajar estudiaba. Paralelamente a trabajar separaba un dinero de mi trabajo para pagarme mi escuela, para pagarme mis gastos personales y para ayudar a la familia siempre. Así. ¿Y por qué eliges turismo para estudiar? Bueno, lo que pasa es que en esa época, eso sí tiene que ver con la época, era una escuela particular, yo podía llegar a un arreglo con ellos en los tiempos en los que acudía a clases. Por ejemplo, iba de las 7 a las 10 de la mañana, me iba a trabajar y regresaba de las 6 a las 9 a tomar clases. Entonces me permitía tener ese acuerdo. Y la otra es porque en el buen sentido, y como alguna amiga queridísima me hizo ver más adelante, siempre fui ambiciosa, no en el sentido material, sino en el otro, ¿no? Pensé que la carrera de turismo no era que me interesara para trabajar en un hotel o ser guía, cosas por el estilo. La verdad es que yo ambicionaba tener una cultura general muy amplia y esa era una plataforma para dotarme de ella. Mira. ¿Y te gustó turismo? ¿O? Me encantó y sí, yo le debo mucho a esa carrera. Me dio una cultura extraordinaria, me permitió visualizar otros horizontes y fue la base con la que participé tiempo más adelante. Paralelamente empecé a trabajar y le debo muchísimo a los libros. Lo que yo soy se lo debo a los libros. La primera vez que entré a una biblioteca quedé enamorada y nunca me separé de ella, hasta la fecha. Y la carrera de turismo me permitió entrar a dimensionar ese orgullo que yo ya tenía por nuestro origen y por nuestra cultura, y años más adelante fue la herramienta con la que incursioné a fundar y a ser cofundadora de la Casa de las Artesanías y el Museo de Artes y Tradiciones Populares de Tlaxcala, con la ambición, la gran ambición de que hubiera un lugar digno que hablara de lo que somos las y los tlaxcaltecas, tan vituperados, tan estigmatizados, tan faltos de un referente donde nos identificáramos con un valor y con una herencia histórica extraordinaria que nos alumbrara el camino a seguir. Esa fue la gran ambición. Vaya ambición, pues mira que nada más ser cofundadora del museo, como dices tú, de la Casa de las Artesanías, que hoy en día pues es un referente justamente llegar a Tlaxcala y conocer y saber que hay ahí pues un pequeño reflejo de lo que representa ser tlaxcalteca, ¿no? De lo que podemos encontrar. Pero también el camino te ha llevado, Silvia, a encontrarte con temas que hoy en día pareciera que están de moda o están más sobre la mesa, en conocer todo esto que tiene que ver con las mujeres, con los derechos, con la paridad, con la violencia. ¿Cómo decides tú o en qué momento decides tú empezar a conocer más sobre este tipo de información? Bueno, uno es producto de sus experiencias, del conocimiento que se adquiere a través de las experiencias. Entonces, en ese trayecto que acabamos de narrar, hay una serie de manifestaciones de desigualdad, de inequidades, de violencia,
que son muchas, que las vivimos todos los días y que finalmente uno decide que eso no es normal, que no puede ser que vivamos así. Entonces, lo que Silvia Neva ha vivido es lo que vivimos muchas mujeres. La diferencia quizá es que tuve la determinación para no permitir que me arrebatara la dignidad, ni antes ni ahora. E intuitivamente empecé a recorrer un camino que las especialistas llamaban y llaman feminismo, que no es otra cosa y hay que hablar de ello como lo que realmente significa y no como el estereotipo que circula en la mayoría de las personas. El feminismo no es otra cosa que mirar la vida desde nuestra propia perspectiva como mujeres, no para enfrentarnos con los varones, sino para entender cuáles son las aportaciones, el lugar que nos corresponde en la historia, la toma de decisiones, el camino que debemos recorrer asumiéndonos como diferentes pero iguales. Y en ese proceso pues te encuentras decir, en algunos casos cuando hay inequidades, violencia, que muchas veces me ha tocado vivirla, decirle no, perdón, eso no. Y ese no implica ser el blanco, ¿no? Porque hoy la pluralidad permite que si no tienes opción en un lugar, caminas hacia otro, pero incluso nuestra estructura política estaba elaborada con una sola mirada que fue la mirada masculina o androcentrista, como se maneja hoy técnicamente. Pero en realidad lo que había era un control riguroso. Si te sales de esas estructuras no tienes ninguna posibilidad de desarrollo personal. Y vamos, hablemos de cosas más radicales, ¿no? No tienes ni un empleo ni para comer. Y esas son las situaciones que yo enfrenté. Pero pues bueno, finalmente como joven tú dices, habrá de haber cosas, ¿no? Y en ese habrá de haber, y en ese no permito que me lastimen y no permito a pesar de los costos, y como diría el lenguaje popular, te creces a la luz de los castigos, vas rompiendo los estereotipos. Sí. Intuitivamente los vas rompiendo, intuitivamente vas transitando, teniendo madurez, coincidiendo con otras personas y te das cuenta que lo que estás haciendo es transformar las estructuras del poder, transformar las estructuras de la relación, y empiezas a revisar el pensamiento económico, empiezas a revisar la estructura institucional y vas entrando a descubrir un mundo que te da exactamente la razón de asumir por qué tú nunca permitiste esas cosas. Y vas encontrando los nexos con infinidad de hombres y mujeres, que recuerdo mucho a un amigo que decía, es que el problema no es en que nos enfrentemos hombres y mujeres. El problema es este sistema que nos enfrenta con una utilidad práctica, que es no permitir la construcción de igualdad. Sí. Y henos aquí, ¿no? Y ahora, pues, el producto de ese trayecto, aunque uno no se da cuenta, pues va coincidiendo con otras historias de personas que han transitado un camino similar. Y nos encontramos para perdón por la reiteración, para asumir coincidencias y para analizar y tratar de descifrar cuáles son los aspectos que estamos transformando y por qué, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, siendo muy joven, llegó a mis manos un documento con un análisis de lo que era el inicio del trabajo de Marcela Lagarde, que me pareció maravilloso, ¿no? Por eso digo que a los libros le debo todo. Claro. De Rosario Castellanos, y alguna vez platicaba con Sandra Corona, ¿no? También en una charla de amigas decía, es que somos, y por eso yo recuerdo mucho que leí el libro Las mujeres que luchan. Dije, qué maravilla uno es lo que lee, porque tú leíste Mujeres que luchan y yo leí Las desobedientes, y ahora entiendes por qué hay diferencias, ¿no? Sí, porque yo leía Las desobedientes. ¿Ese fue el libro que de alguna manera te impactó o hay otras lecturas? No, hay muchísimas. Yo creo que intuitivamente recorrí y tuve contacto con muchísima gente valiosa. Hay personas extraordinarias, amigas a las que les debo tanto. Por ejemplo, Lucina Cárdenas Ramírez, que fue consultora de la Organización Internacional del Trabajo, que mi madrina, bellísima, la encontré en un momento muy difícil y que me ayudó y me orientó como adulta generosa a entender por qué yo tenía todos esos conflictos y esos quiebres tan drásticos.
y que después fue sacrificada por el gobierno guatemalteco por ayudar y darle autonomía a los indígenas, a las mujeres indígenas, ¿no? Fue sacrificada de una manera muy violenta. Entonces vas teniendo personas y la vida te los arrebató y te dejan un gran aprendizaje. Claro. No, Marta Turok, mi encuentro y las discusiones con Marta Chapa sobre este libro premiado internacionalmente sobre la gastronomía tlaxcalteca, Cocina de Tlaxcala, Sabor a Eternidad, que fue el primero que existió galardonado con el Premio Internacional de Artes Gráficas Benjamin Franklin. Eso es lo que estaba leyendo. Años antes, 15 años antes de que Tlaxcala y la cocina y la gastronomía mexicana recibieran la distinción de ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, primera en recibir ese galardón, después la comida francesa y después la comida mediterránea. Entonces tenemos que ser orgullosísimos de ese galardón. Y también yo creo que recordarlo, y por eso esto es valioso, porque los jóvenes no lo saben, viven del presente, y ese pensamiento mediático hace que no nos demos cuenta de dónde provenimos. Entonces, sí, te van dando la historia, la identidad, lo que hoy le llaman ciudadanía global, la conciencia de la diversidad, los puntos de coincidencia y las diferencias, el cómo compartir nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestro pensamiento con otras culturas, con otros países, con otros pensamientos distintos al nuestro, y empezar a transitar. Y en ese trayecto también mi convivencia con hombres y mujeres extraordinarios en el extranjero que se atravesaron en mi vida y me han dado cosas maravillosas. Y en todo este camino, Silvia, que tú bien decías en un inicio, el feminismo no es más que otra cosa de ver esa mirada, ¿no? Que incluso a veces desde nuestra familia no nos permiten tenerla, ¿no? Porque las niñas son para esto y los niños son para esto, ¿no? Pero en todo este camino, tú mencionabas algo que a mí me parece o me llama la atención de estos quiebres que uno va teniendo. ¿Hay alguno que te marcó a ti y que nos puedas compartir? No sé en qué etapa de tu vida puede ser. Es que ha habido muchos. Yo creo que los marcaría de manera general para que nosotras entendamos, ¿no? Y también de mi participación formal en la política. Uh-huh. Primero tiene que ver con, dice, el feminismo es una postura filosófica, ética y política. Todo es político, uh-huh. Todo. Uh-huh. ¿Sí? Ya los pensadores griegos lo decían, ¿no? El hombre es un ser político, yo corrijo. La mujer y el hombre somos seres gregarios y políticos. Uh-huh. Entonces, no nos damos cuenta, pero es político. En la actualidad se maneja como violencia política el hecho de que te obstruyan el ejercicio de una función, uh-huh. de una atribución, pero también mirando hacia atrás, muchas enfrentamos esta violencia política cuando los cambios de administración, para quienes nos desarrollamos en ese ámbito, eran bastante agresivos, ¿no? Sí. Y el hecho de trabajar con algo o con alguien, como sigue siendo, te hacía el blanco más frágil para que entonces te tomaran como objeto de golpeteo. Sí. Me voy a reservar los nombres de con quienes he compartido, ¿no? Pero así ha pasado. O que como en la actualidad, por haber participado, tenido la vinculación con alguien, si no para un partido político, sí por la coincidencia en la vida y la visión del camino que se tiene que recorrer, fueras objeto de daños económicos a tu salario, de cerrarte las puertas o de señalarte. Y en el caso específico también de las propias mujeres, a mí me tocó vivirlo de una manera increíble cuando tenemos una formación de mirada masculina y el poder se ejerce no con la visión femenina, sino con la forma totalmente autoritaria. Entonces una mujer como yo que estaba buscando, que estaba inquieta, empezaba a ser un producto incómodo porque llamaba la atención y de alguna manera disminuía la presencia de quien tenía que ser el centro de atención por ser el nivel superior. ¿No? Y después la diferencia con los varones, ¿no? Decir, ¿sabes qué? No te toca hablar porque vamos a hacer el puente para que hable una mujer. Perdón, tenemos que hablar todas y somos iguales. Pues te callas porque yo lo ordeno, fíjate que no.
¿no? Y o decir, bueno, decidiste participar, entonces con la pena te vamos a violar tus derechos a pesar de que la ley no lo establezca y te vamos a quitar el beneficio que tienes de este espacio, ¿no? Está bien, no tengo problema. Yo creo que hay pobrezas más grandes que la pobreza económica y que la pobreza de oportunidades, y es la pobreza humana. Y muchas personalidades y muchos hombres y mujeres se mueven más en la pobreza personal. Entonces, qué bueno, porque nos ayuda a crecer, ¿no? Y también eso nos da la libertad. Por eso decía al inicio de esta entrevista que cuando hablo de autonomía, no es una autonomía retórica ni un planteamiento académico. Válgase la expresión y permítaseme la afirmación de decir que soy producto vivo del tránsito de las estructuras tradicionales a la autonomía plena, a la independencia plena. ¿Qué significa ser autónoma, Silvia? La definición de autonomía en términos académicos significa ser capaz de tomar decisiones en beneficio propio, no asumiendo la que más nos gusta, sino la que más nos beneficia. Y que la guía para esa toma de decisiones es la dignidad humana. No significa otra cosa que no permitir que nadie limite el acceso a tus oportunidades, que nadie te obstruya y que no deliberadamente tú permitas que te lastime aquí, aquí o aquí. ¿Ahora qué es fácil? No. ¿Altamente costoso? Sí. ¿Complejo? También. Pero uno debe tomar decisiones, ¿no? Yo recuerdo en este trayecto que hubo una mesa de directores donde alguien, la esposa de un gobernador, me dijo, ¿por qué tomó usted ciertas decisiones? Perdón, estoy ejerciendo un cargo y estas son las funciones. Y me dijo, yo le pago para que obedezca, no para que piense. Y entonces dije, pues qué pena, porque no estoy dispuesta a renunciar. Entonces, con permiso, aquí está mi renuncia. Y ahora, como soy pensante, escúchame, qué pena que pierda la oportunidad. Ya no vive y no es grato hablar sobre una persona que no está, pero los recuerdos quedan y hay personas que compartieron conmigo en esa mesa. Claro. Así es. Y a volver a construir. La autonomía tiene costos y creo que en el caso específico mío es que el reto es que todos los días tienes que reinventarte y reconstruirte y transitar nuevos caminos. Y seguro, Silvia, la autonomía así de muchas mujeres. Así es. Todos los días el caminar por por esta vía, ¿no? Cuesta. Y cuesta de todo, desde comentarios, desde emociones, desde violaciones a tu persona, a tus pensamientos, a tus derechos. A mí me parece que sin duda, pues este camino que has recorrido, justamente te permite ocupar el puesto que tienes ahora. Y digo puesto porque pues así se le llama, ¿no? Pero ser la consejera, pues ha sido un gran reto. A mí me gustaría que nos platicaras cómo ha sido, cómo cerraste el año pasado para todo el trabajo que se hace al respecto, porque bien dirían, bueno, ¿y qué hace? ¿No? Uy. Pues, a ver, a mí me gustaría que nos compartieras. ¿A qué te dedicas, no? ¿Estudias o trabajas? Bueno, las dos cosas, sí, sí. A pesar de que trabajo, sigo estudiando. Bueno, ser consejera implica la determinación primero de competir a nivel nacional con todas las aspirantes a este cargo, que si bien no tiene un ingreso, es honorífico. La ley del Instituto Nacional de las Mujeres, que es exactamente el instrumento del Estado mexicano suscrito ante la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, establece la política y es el órgano coordinador para la igualdad entre mujeres y hombres del Estado mexicano, dentro del Estado mexicano y fuera del Estado mexicano a nivel internacional. Entonces se abre una convocatoria cada 3 años para participar a nivel general. Compites con todas las mujeres que tienen currículums extraordinarios. Pues algún amigo, alguna amiga me decía, ¿vas a competir? Sí, pero normalmente eso está ocupado. No le hace, quiero vivir la experiencia. Entonces llegué solita y mi alma a competir. ¿Por qué? Años atrás yo participé con esa emoción, con esa ambición también, al escuchar, y claro que uno busca, que estaba la inquietud
de crear un Instituto Nacional de las Mujeres para tener un espacio donde expresar. Y yo recorrí el país a pie, a caballo, en avión, en helicóptero, con todas las miles de peripecias y riesgos que puedas imaginarte, con un mundo de mujeres para crear la efervescencia y el cisma que demandara la existencia del Instituto Nacional de las Mujeres. Por eso, cuando Vicente Fox emitió el decreto, no fue un acto de generosidad, sino un clamor ya imparable. Y como dices tú, a 20 años de distancia que hoy tiene el Instituto Nacional de las Mujeres, nunca había existido una consejera que fuese la voz de las tlaxcaltecas al interior de este órgano del Estado mexicano. Entonces, creo que ese proceso que hemos vivido histórico también retrasó la formación de personalidades que pudieran tener toda esta gama de características. Yo tomé la determinación, la hubiera podido tomar alguien más, lo hice yo, competí y bueno, finalmente se dio de una manera limpísima ser designada para el primer periodo 2018-2021. El 30 de noviembre del año 2018 rendí protesta para el primer periodo. ¿Qué es lo que hacemos las consejeras? ¿Y quiénes somos? Somos 32 mujeres de las diferentes entidades del país con una trayectoria académica, política, de liderazgo social, de organizaciones sociales que conforman una estructura plural de lo que es la población de las mujeres en México y que somos las voces de todos los 52 millones de mujeres del país al interior de ese órgano, que representamos el 50% de la Junta de Gobierno y que además tenemos voz y voto. Hay consejeras vocales titulares y hay consejeras suplentes. Y yo soy vocal propietaria de la Junta de Gobierno, es decir, las tlaxcaltecas tenemos voz y voto sobre los presupuestos, sobre las políticas, sobre los temas que nos afectan, sobre las críticas a los secretarios de Estado que ahí conviven, sobre los compromisos de México que tiene que estar informando a nivel internacional y cómo lo han visto quienes señalamos las cosas que funcionan o no funcionan al interior del país. Eso es lo que hacemos. Sesionamos un número de veces al año de manera obligatoria y también tenemos sesiones extraordinarias. Tenemos obligación de participar en la Junta de Gobierno y participar con nuestro voto y además tenemos todas las obligaciones y las responsabilidades como funcionarias públicas de primer nivel, pero no percibimos un solo peso de salario. Es totalmente honorífico para evitar conflicto de interés, porque ciertamente a veces tienes que tomar posturas que, bueno, son de responsabilidad. Ya lo hicimos, quienes me conocen o quieren consultar mi perfil en silvia.navanava y mi fanpage Silvia Avelina Nava, pues bueno, hay una serie de posicionamientos históricos sobre este tema, que no tienen que ver solamente con las mujeres, sino también en el equilibrio y la armonía que debe existir en la convivencia entre mujeres y hombres. Y en este trabajo que has desarrollado en este primer periodo, porque has sido ratificada, ¿no? Sí, fui ratificada por la Junta de Gobierno para el periodo 2021-2024. ¿Cómo cerraste el año, Silvia? Mira, lo cerré muy satisfecha porque en este trayecto ha habido aportaciones importantes de interactuar con las autoridades para marcar caminos con una visión compartida, por ejemplo, el lenguaje, cómo se hacen las campañas de difusión que todos vemos. Ahorita está una que lanzó el Instituto Nacional de las Mujeres sobre la igualdad y lo que es la participación en los sistemas de trabajo y cuidado al interior del hogar, que es la parte donde inicia la construcción de la igualdad o donde se finca la desigualdad. El Sistema Nacional de Cuidados, esencial para poder crecer la economía formal y para visibilizar lo que las mujeres tradicionalmente hacemos, que dicen que cuide porque ella es mujer. Pues que cuiden los varones porque todos tenemos que aprender. Entonces el Sistema Nacional de Cuidados es una manera fundamental de equilibrar, visibilizar y reconocer el trabajo no remunerado. Basta decir que las mujeres trabajamos aproximadamente en general 45 horas a la semana en cuidados del hogar,
no, perdón, no 45 horas, sino poquito más, corrijo. No me recuerdo ahorita la cantidad exacta, pero 3 veces más que los varones. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, pues si son 3 veces más, nosotros tenemos que equilibrar. Y esa es una función del Estado, porque como dije, es político. Uh-huh. Es político que las mujeres trabajemos más. Ya Magdalena García, que es una especialista en economía con visión de género, nos ha dado cuenta de que México compite a nivel internacional con una política de empleos y de salarios precarios para poder atraer la inversión, no con esto que ha exigido el gobierno estadounidense en el marco del Tratado de Libre Comercio para equilibrar los salarios, que es el aumento paulatino. Uh-huh. La visión que ha tenido y sigue teniendo, a pesar de los discursos que se digan, es una política de salarios precarios. Sí. De otra manera estaría consolidado el Sistema Nacional de Cuidados, donde las mujeres tenemos una mayor vulnerabilidad y precarización de salarios, de ingresos y de condiciones laborales y de vida. Así es. Oye, Silvia, ¿y cuáles son los planes que hay para este año? Bueno, mira, los planes son muchísimos. De entrada, hay planes en lo profesional. Yo tengo proyectos en el ámbito de la docencia, donde he estado desarrollando programas de capacitación, y agradezco a mis compañeros, a mis directivos, que han sido muy atentos para que establezcamos una ruta que la Secretaría de Educación debe cumplir y que yo estoy experimentando y haciendo propuestas para darle la voz a las y los adolescentes y mostrar todo desde la estructura de su lenguaje. El otro punto es la educación en derechos humanos, que tanta falta nos hace. Uh-huh. En el ámbito de lo que implica el Instituto Nacional de las Mujeres, uh-huh, me toca convivir con un nuevo grupo de consejeras, donde una parte somos las que estábamos en la anterior, uh-huh, etapa, y otra parte son jóvenes. Me toca transitar un proyecto y un tránsito complejo, porque hay que empatar, hay que lograr, uh-huh, esta integración de lenguajes con mujeres diversas, que además de lo ya propiamente diverso, uh-huh, está el lenguaje generacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos un tiempito para acomodarnos, pero hay muchos trabajos que hacer, empezando porque necesitamos consolidar 3 aspectos. Primero, el Sistema Nacional de Cuidados, que ya la Cámara de Senadores en esta semana lo expuso al Pleno. Tenemos que trabajar al interior del Instituto Nacional de las Mujeres, y como es nuestro rol coadyuvante de consulta y de orientación y de análisis de las políticas públicas, de evaluación, tenemos que ver que el tiempo pueda permitir la implementación del Programa Nacional de Igualdad 2020-2024. Tenemos que revisar y estar permanentemente atentas a lo que son los procesos de evaluación y de implementación y de tantos problemas que tienen las alertas por violencia de género. Uh-huh. Y tenemos necesariamente también que hacer una evaluación de las políticas públicas o señalar. Tenemos nuestra propia agenda personal, donde en Tlaxcala yo he hecho una labor de reconocimiento del trabajo de las mujeres en los medios, el trabajo de las mujeres, que en este caso quiero hacer hincapié, de las diputadas que con mucho esfuerzo y con altos costos políticos y personales se dieron a la tarea de luchar y de llevar a la existencia la armonización legislativa para la atención, para la sanción de la violencia política, la tipificación. Me estoy refiriendo a Leticia Hernández Pérez como presidenta de la anterior Comisión de Igualdad de la legislatura. Me estoy refiriendo a Laura Yamili Flores Lozano. Me estoy refiriendo a Irma Jordana Garay Loredo, que fueron realmente objeto de un golpeteo, de una estigmatización de la... ¿cómo se llama? Les quitaron los cargos, se me olvidó la palabra ahorita, destitución, uh-huh, y de muchas cosas que siguen arrastrando, pero que por la falta de información, o quizá también porque es difícil asumir la realidad, no nos damos cuenta de lo que ellas aportaron, que fue las condiciones para que generaciones actuales y futuras uh-huh tengan participación en la toma de decisiones, y con ello mejores condiciones de vida. Entonces, pues me he dado a la tarea de este reconocimiento
Y quiero agradecer a muchísima gente que fuera de Tlaxcala está atenta a lo que pasa, porque producto de ese trabajo es que el claustro doctoral global me hizo la enorme distinción de otorgarme el doctorado honoris causa. Eso justamente te iba a preguntar. Justamente parte de lo que pasó el año pasado fue llegar a ti este reconocimiento. ¿Qué representa para ti recibirlo? Uy, pues primero una emoción enorme y una distinción también y un gran agradecimiento porque, mira, hay muchos doctores académicos, y lo digo con afecto y con respeto a todos los programas académicos. Se hace doctor el que tiene las condiciones económicas o encuentra los apoyos o se somete a ciertas normas, porque la educación tiene dos vertientes. Una es la formación profesional y los espacios, y la otra es que también todos los espacios que existen, aunque sean educativos, y las universidades también son entes políticos. Entonces hay ciertos compromisos, requerimientos y muchos diques y condicionamientos para llegar a ese nivel. O tienes mucho dinero, donde también atraviesas obstáculos en las escuelas particulares. Pagar no es suficiente. Claro. Sí. Entonces, y sabemos que muchos son pagados. Exacto. Entonces se hacen doctores, y digo con respeto a todos, cursando un programa educativo de 2 años, de 3 máximo, ¿no? Y ahora los postdoctorados, donde lo que necesitas asegurar es tiempo y un recurso económico y las disposiciones para cursar. Primero, son 40 años de trabajo. Con todos estos trayectos complejos, que si bien es cierto muchos lo veíamos como algo normal, entendemos que es el proyecto para la forja de nuevas condiciones de trabajo. Entonces el claustro doctoral me parece un bastión extraordinario, un espacio extraordinario que equilibra lo que es el acceso democrático a las oportunidades, el reconocimiento y la certificación de toda una trayectoria de trabajo, de esfuerzo y de formalización académica. Representa mucho, no solo para mí, sino para todos los que tengamos acceso. Y agradezco y reconozco este compromiso, porque cuando fui galardonada, también llegó la primera ocasión de la primera notaria pública de la Ciudad de México que respondió el mensaje y el agradecimiento a nombre de todos los galardonados y todos los doctorados honoris causa, por primera vez presidido por una mujer. Entonces se llama lo que hemos escuchado en términos especializados la ruptura del techo de cristal. Tiene muchos significados. Y por otra parte, al ser galardonada con la medalla Benito Juárez, pues una distinción enorme, porque hay personalidades que la han recibido y que invariablemente uno ve, y bueno, a veces no puede imaginar que podemos coincidir en ese camino y ser galardonados, no porque no tengamos las condiciones, sino porque existen muchos intereses. Entonces, por eso reconozco y agradezco, y se vuelve un compromiso mayor. Claro. Primero el doctorado, la presea Benito Juárez, que tiene sustento en el artículo primero, que es la defensa y la igualdad de acceso y garantía de los derechos humanos, y el artículo cuarto constitucional, que es el trabajo a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, la cultura y la contribución, como dice el documento. No me acordé, debía haberlo traído para compartir con ustedes, sobre todos aquellos valores que soportan la construcción y el orgullo de nuestra nación mexicana. Entonces, pues esta distinción, que es la distinción Leona Vicario, pues obviamente que una mujer extraordinaria, forjadora de la patria mexicana y de lo que es nuestra nación en la historia, en el nacionalismo, en la época contemporánea, y ahora una nación global, porque va a seguir transitando y unida a el crecimiento y desarrollo de la humanidad, aunque existan a veces momentos que parece que retrocedamos, pero que en realidad los mexicanos y las mexicanas vamos a impulsar por encima de cualquier visión particular, individual o de grupo. Fíjate, a pesar de, como tú decías hace ratito, de sentirte o de ser incómoda, pues llegan a ti también este tipo de reconocimientos que de alguna manera yo creo que sí es también una forma de sabernos que no estamos haciendo un mal trabajo, ¿no? Porque en tu caso, como dices, pues obviamente son 40 años que vienes trabajando ya con una agenda feminista,
¿no? En favor de femenina, de mujer. De mujer, ¿no? De mujer, porque me gusta más de mujer, porque puede haber mujeres feministas y no feministas, pero que cada una tiene el derecho de ejercer su libre autodeterminación. Sí, yo creo que también por eso el término de pronto a unas nos hace ruido, a otras no tanto, ¿no? Porque justamente me parece que también se ha mal utilizado, pero como tú dices, de mujer se escucha mucho mejor, ¿no? Y entonces yo digo, allá afuera nos escuchan seguramente muchas mujeres incómodas, para muchos, ¿no? O sea, ya verás, en los próximos meses estamos otra vez trabajando una edición especial de mujeres y a mí me sigue preocupando este tema que tú también ya lo comentaste hace ratito sobre el tema de violencia de política hacia las mujeres, ¿no? Violencia de género. Y es impresionante ver cómo las mujeres siguen siendo incómodas para muchas administraciones, ¿no? Y ni se diga de las locales. Afortunadamente hoy de alguna manera están un poco más visibles, pero pues me encanta yo coincidir con mujeres incómodas. Y bueno, eso fue algo que dije entre comillas, porque mira, es cierto que las mujeres estamos visibles y que ahora se habla mucho de la paridad, pero se los quiero decir con mucho respeto y mucha responsabilidad, Marisol. Hay muchas mujeres, pero no necesariamente un cuerpo de mujer corresponde al compromiso de impulsar una política y una serie de acciones en favor de las mujeres. Y hoy la paridad es numérica. Todavía nos falta recorrer un largo camino para que además de la presencia de mujeres que es representativa, sea sustantiva, es decir, que sea verdaderamente partícipe en la toma de decisiones. Y hoy hay fenómenos diversos. Por eso es que retomo un poco el comentario anterior, en mi agenda está el reconocimiento a las mujeres. Y ya lo verán, ¿no? Así, si tú te das cuenta, pueden ver que yo, en mi calidad de consejera y con el apoyo de todo el anterior grupo de consejeras del Consejo Social, tuve la autorización para que ciertos reconocimientos a mujeres tlaxcaltecas empezaran a circular, haciendo notar la valía de su trabajo en los medios, en la política, en la representación de los intereses de las mujeres en los tribunales, etcétera, etcétera. Algunas son directoras de medios, ahora algunas son funcionarias y seguramente que otras, que como tuve la oportunidad, ya han transitado no solamente con el reconocimiento del trabajo, sino ya con un grado honorífico, aparentemente porque está avalado por 6 universidades. Entonces, como es mi caso, yo tengo esa línea y eso es lo que debemos hacer, revisar y reconocer. La otra cuestión que me preguntabas y que retomo en este punto, ¿qué es de la agenda? Primero, la agenda tiene que ver con esta coincidencia y este respeto. No tenemos que querernos, no tenemos que ser amigas, tenemos que reconocer que lo que lastima a una, lastima a la otra. También tenemos que reconocer que esta frase de feminismo que a veces provoca susto y que en otros provoca rechazo, es utilizada mayormente por aquellas o aquellos, porque no es solamente varones, sino aquellas y aquellos que sienten afectado su poder y su estatus y su condición de beneficio prioritario, porque necesariamente implica la transformación de estructuras de poder y estructuras institucionales y políticas. Claro. Entonces, va a cambiar, queramos o no. Como dije, si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Entonces, creo que tenemos que coincidir en que todos tenemos derecho de acceder a las oportunidades, todos somos capaces de la representación digna, valiosa de aportación a la sociedad en cualquier espacio y que todos tenemos también la capacidad y el derecho de asumir cualquier espacio. Entonces, vale la pena que continuemos trabajando con estas alianzas estratégicas de manera específica entre personas que coincidimos que las transformaciones deben ser de manera pacífica, de manera consensuada y por el beneficio de la sociedad. Una sociedad que cada día, con los retos no solo de la violencia física que más conocemos, sino la desigualdad económica, los problemas de un medio ambiente
que tiene desigualdades, los problemas al interior de la familia, la convivencia tan compleja que tenemos, los daños a la salud, estas situaciones tan inequitativas como el hecho de que existen lugares como la Coordinación General de Ecología, donde hay hombres que están educados de una forma tradicional, que si una mujer llega un minuto tarde le quitan el día de salario, y si llega un poco más, 2 o 3 días, le quitan la semana completa o le quitan la quincena completa, en un estado con alerta de género donde tendrían que sentarse a conversar para saber cuál es la razón, porque muchas tienen secuelas de salud y otras tienen problemas derivados de la pérdida de familiares, de salud, de falta de recursos, y entonces lo que hay es una absoluta incapacidad para asumir el rol en el cual se están desempeñando. Dicho de otra manera, personas equivocadas en el lugar equivocado, con la urgencia de capacitarse. Claro, eso es importante, ¿no? La capacitación que de alguna manera siempre nos permite ver estas miradas, ¿no? Porque ya lo platicábamos en un podcast anterior con Edith de Colectivo Mujer y Utopía, ¿no? De lo que se ve cuando se está capacitando, cuando los hombres de alguna manera dicen es que yo ya cambié, ¿no? Pero sí creo en esta constante porque como tú dices bien, Silvia, los atropellos que reciben las mujeres seguramente no los reciben los hombres. O lo reciben menos. Porque recuerda que hay un lenguaje también que es el pacto patriarcal, y ahí en otro momento tendremos que hablar sobre ello. También hay presiones, pero eso es algo que deciden ellos sobrellevar o no sobrellevar, y que el problema de lo que vivimos como violencia, como desigualdades, es un problema que deviene de la falta de acciones específicas del Estado mexicano. Porque el concepto de igualdad, el compromiso de igualdad viene trabajándose desde el año 1948, en que México suscribió ante la ONU su compromiso de ser parte de este órgano. Y ha sido paulatino. Durante la administración de Enrique Peña Nieto se firmó la Agenda 2030 y como compromiso fundamental y como jefe de Estado suscribió el impulso a la igualdad y el empoderamiento de las mujeres como un instrumento para fortalecer el desarrollo igualitario de la sociedad. Entonces, no es que nosotros queramos, es que el Estado no ha cumplido sus funciones de manera específica y sus compromisos. Tiene observaciones pendientes que proceden de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres que las se dan. Entonces, ¿dónde se dan los mayores pendientes y las mayores lagunas? En el nivel estatal, que no es de Tlaxcala, sino estoy hablando en general del país, y en el nivel municipal, porque tenemos que fortalecer, y por eso los señalamientos a lo que son esas tareas y esos compromisos que las autoridades municipales no asumen como propias y que normalmente no establecen como prioridad. Y que no solamente no lo asumen, sino en su misma administración atentan contra las mujeres, contra parte de sus de quienes forman su cabildo, que eso es lo más grave, Silvia. No, bueno, y es que además tú ves que olímpicamente lo pasan por alto. Yo estuve la semana pasada en un espacio donde me invitaron, la semana pasada, donde me invitaron a dirigir una mesa para la construcción de un programa de trabajo que es el Plan Municipal de Desarrollo, y el presidente municipal decía que me sorprende, dice: mis colaboradores me prepararon unas notas que, como ustedes verán, no leí, y yo dije: lástima, le hubieras hecho caso, no estuvieras pensando que eres generoso cuando estás cumpliendo un acto que deviene del Sistema Nacional de Planeación Democrática y obliga a las autoridades y al titular del Ejecutivo Municipal a tomar en cuenta la voz de la sociedad civil. Y luego además ahí el secretario técnico diciéndole a la directora del Instituto Municipal de la Mujer: o se aguantan todos a escuchar el discurso del presidente municipal, o te cierro todas las puertas. Y lo que él no se dio cuenta, porque ni me conoce y no es de Tlaxcala, es que yo estaba escuchándolo. Y entonces ahora sí que nada más lo estaba escuchando. Y me reservo su nombre porque no quiero exponer a nadie ni golpetear, pero es algo que voy a hablar con el señor presidente municipal, porque
son las cosas que no podemos permitir. Sí. Soy una consejera para construir, para coadyuvar, y no quisiera señalar a menos que sea estrictamente necesario, pero es terrible lo que está sucediendo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad es que tienen no que tomar un curso, sino realizar una práctica constante y someterse a un sistema de evaluación que ya incluso durante el foro que se realizó aquí en Tlaxcala hace aproximadamente 3 meses para encontrar la manera de que se integrara el Programa Nacional de Igualdad a la construcción del Programa Estatal de Igualdad del Estado de Tlaxcala. Bueno, los grupos de trabajo de manera general y la mesa en la que a mí me tocó participar como consejera, emitió 2 propuestas que deben estar trabajándose de manera directa por nuestra presidenta Nadine Gassman de Lean Mujeres, con el gobierno del estado y particularmente con la actual gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, ¿no? La necesidad de una educación permanente y un trabajo permanente, amplio, a todos los sectores de la sociedad en derechos humanos. 2, que se tenga un trabajo intenso para explicar realmente qué cosa es, en qué consiste y cuáles son los compromisos y acciones de una alerta por violencia de género. Y 3, que exista un órgano integrado de manera plural y diversa, que sea el órgano evaluador de las acciones y políticas de igualdad entre mujeres y hombres para determinar la viabilidad en la construcción, los espacios, el tipo de acciones, el impacto, la eficiencia de la inversión económica y el seguimiento para determinar su efectividad o su necesario reforzamiento o cambio, con personalidad jurídica propia y patrimonio propios, porque de otra manera, entonces, ¿quién evalúa a los implementadores, a los evaluadores y a los que validan la parte económica? Necesitamos transitar de la parte de implementación y funcional a lo que es la meta evaluación, el impacto directo sobre la vida de las mujeres y los hombres. Pues nada fácil los retos que por lo menos están en esta como resultado de este foro, Silvia. Si me permites, voy a hacer una pequeña breve pausa para justamente anunciar a nuestros patrocinadores. El primero, bueno, pues es el café justamente que claro, estás topando, que está riquísimo, Silvia, que es una cortesía de Lía, que muchas gracias porque siempre nos hace favor de mandarnos café cuando nuestra invitada toma café. Claro. Les recuerdo que ellos están en Apizaco y en Tlaxcala. Aquí en Apizaco les pueden llamar para pedir algo, es el 241-41-123-23 y están muy cerquitos aquí de nuestra oficina, están en Cuauhtémoc, a 1.5 cuadras de la Basílica, pero también les recuerdo a La Suculenta, que está en calle Lira y Ortega número 70, Tlaxcala Centro. Son una cantina familiar, a partir de la 1 empieza a operar de esta manera, ustedes piden la bebida que quieran y ellos llevan una botana muy mexicana. Cada semana cambian sus cartas en botanas y por la mañana también pueden ir a asistir a desayunar con sus amigas, con quien usted decida. También otro de nuestros patrocinadores pues es ProAge, que es suero hidratante. Este producto repara y aumenta la piel de forma instantánea, hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente. Y está formulado estratégicamente para brindarte todos los beneficios en un mismo producto. Síganlo en Facebook e Instagram como @proage_skincare, donde encontrarán los puntos de venta. Bueno, pues estamos en la parte final, Silvia. Claro. Como yo te decía, iba a ser como insuficiente el tiempo para poder platicar. Bueno, es que qué historias hay detrás de cada persona, qué barbaridad. No, pues es que tienes mucho que compartir, pero a mí me gustaría, para pasar a nuestra última parte, que no me gustaría que sin que te fueras y contestaras algunas de nuestras cartas de preguntas secretas que tenemos por ahí. Ay, Dios mío. Nada que no sepas. Nada que no haya vivido que no sea público, ¿no? Porque casi toda mi vida es pública, poco hay que imaginarse. Sí. A mí me gustaría preguntarte justo en este tema de la alerta de género, ¿no?
¿Qué representó para nosotros, para el estado de Tlaxcala, tenerla presente desde el año pasado? ¿Y qué esperamos? Porque digo, obviamente pareciera que es muy poco tiempo, pero también es importante tú que estás dentro, como creo que muy observadora de cómo va caminando. Platícanos este tema. Bueno, mira, primero la alerta por violencia de género es un instrumento precisamente emanado de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando existen riesgos para garantizar la integridad, la salud y la vida de las mujeres en una región determinada. Recordemos que yo soy presidenta de la asociación de la organización social Todos para Todos en Tlaxcala, que a través de mi queridísima amiga y compañera Violeta Lagunes demandó la primera declaración por alerta de violencia de género por trata de personas y explotación sexual, y que trajo como consecuencia las 10 recomendaciones emitidas por la CONAVIM durante la administración de Mariano González Arura al final. Y que bien a bien nunca se dio información de cuáles fueron los avances. Esas son fallas también. Y de forma posterior que Mujeres del Tercer Milenio hizo nuevamente la solicitud y fue declarada por feminicidio. Yo creo que primero es que la alerta por violencia de género debe contemplar todos los aspectos de riesgo que inciden en la vida de las mujeres, no solo la trata de personas, no solo la explotación sexual ni el feminicidio. La verdad es que hay muchísimos aspectos que deben estar integrados. Ahora, ¿qué representa para nosotros? Representa tener un instrumento que teóricamente debiera estar accionado como el semáforo, cuando hay un peligro, no cruzar y detener todo para revisar y que circule libremente el tránsito. Así debiera ser. Creo que lo que ha sucedido en términos del manejo de la alerta como una declaración ha sido bondadoso para ir sensibilizando, pero la alerta no es para sensibilizar. La alerta es para ejecutar acciones específicas en lugares específicos, y yo quiero citarlo porque lo he expresado en otro momento. A ver, como integrante de la Red Nacional de Alertistas, que agrupa promoventes y demandantes de alerta por violencia de género de 22 estados de la República, considero que la alerta no debió haber sido declarada en todo el estado, sino en algunas zonas. Pero bueno, está, y lo veo bondadoso y lo veo de manera constructiva. Lo que he observado es que hay muchísimo trabajo durante esta época de información, hay eventos. Lo que todavía no observo es cuáles son las políticas públicas. No he escuchado ni he visto nada como políticas públicas, y si estamos pensando que la alerta por violencia de género va a resolver todo, no lo es. La alerta es un instrumento que no quita la responsabilidad ni del Poder Legislativo, ni del Poder Ejecutivo, ni tampoco del Poder Judicial, ni de los ayuntamientos en la responsabilidad de establecer y de poder implementar políticas públicas. Y ya te mostré algunos ahorita y compartí algunos de los ejemplos que veo donde nos damos cuenta que no hay lo que se tiene que implementar. Así es. Trabajo sí lo hay. No sé cómo vaya a funcionar adelante. Ahora, la alerta se decretó antes de que tomara posesión la actual administración. Entonces, en un término de 6 meses debe rendir un informe. Estamos de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y va corriendo enero. En febrero tiene que haber un primer informe. No sé cómo vamos a llegar a ese primer informe. Si con eventos o con políticas públicas. Esperaremos a ver cómo llegamos. Yo estoy observando desde afuera, respetuosa, analítica de lo que está sucediendo, y bueno, pues espero que por el bien de todas y de todos, y porque al final lo que esta administración haga, no deseamos otra cosa que tenga éxito, porque si está bien el camino a recorrer, estaremos bien todos, sea para lo que está planeado. Así y en verdad que lo deseo.
Pero si tenemos que hacer un recuento, hay que sentarse a hablar de ello, porque lo que está en juego es la vida de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, desde la más temprana edad y por consecuencia también el derecho que tienen los varones de cualquier edad a vivir libre de estereotipos y a ser plenos. Claro. Esos ejemplos que vemos penosos no son la mayoría de las expresiones ni del comportamiento de los varones, entonces creo que tenemos que ayudar a quitarles esa losa enorme que pesa por un pequeño grupo que se sirve o que propicia servirse de el triste papel y la triste existencia de algunos seres humanos. Así es, Silvia. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas con nuestras cartas. Yo te pediría que tomes alguna, la que tú quieras. Ay, Dios mío. La que escojas. A ver. Preguntas Dice, secretas. ¿qué crees que sea lo que más sorprendería de ti a las personas? Ay, lo cursi que soy en algún momento. Sí, porque es que sé que tengo una presencia fuerte, sé que tengo un tono de voz muy alto. Quiero decir que cuando era muy joven, la primera espantada con este tono de voz fui yo, ¿no? Cuando lo levanté y todo el mundo corría y obedecía, porque es una enorme responsabilidad. Y la otra, esa cursilería que tengo que a veces no se ve, pero me emociona hasta las orejas, como cuando hace un rato dije, me da una profunda alegría ver a las niñas trabajando. Pues es una cursilería, ¿no? Pero me encanta. Y cuando digo que cuando sea grande quiero ser como ellas, lo digo con toda certeza. ¿Quién no quisiera volver a recorrer un camino más pleno, ¿no? Sí. Y tener todo el desarrollo? Estoy satisfecha con lo que he logrado a lo largo de la vida, pero pues inevitablemente uno tiene que asumir que nos toca construir condiciones para que otras lo transiten, y entonces tiene que ser orgullosa de ello. Claro. Les toca transitar a ellas. Muy bien. ¿Sí? Silvia, otra carta, por favor. Otra carta. Bueno, una de color ahora. A ver. Le huyen a estas cartitas de color, no sé por qué, y de corazones, no sé por qué, pero no dice nada que tenga que ver Uy, con la Dios imagen. mío. Dice, ¿qué es lo más lindo que podrían hacer por ti? Lo más lindo que podrían hacer por mí. No, pues yo creo que muchas cosas. Ahí se contrapone esto, porque tengo que decir que yo tengo esa parte cursi, pero algo de mí y que a veces no es tan grato para los demás, y por momentos a mí también me ha causado problema, es que soy más esto que regida por esto. Entonces, pues yo creo que algunas cosas muy lindas que podría hacer es compartir conmigo, ahora sí sin cursilerías, un buen rato, una buena conversación, y quizá tener una manera de compartir con algunos aspectos que sean muy gratos, ¿no? Soy una persona creo que demasiado intelectual en mi comportamiento, entonces pues tratar de tener para mí un poco de paciencia, un poco de tolerancia. Muy bien, Silvia. La última, Silvia, por favor. A ver, dicen que le huyen, vamos a ver si es cierto. A las color rosa. Dice, ¿qué defectos en los demás toleras mucho? No es que tolere. Yo creo que a pesar de las múltiples cosas que he vivido y de los contratiempos al tener confianza en la gente, no he perdido esa confianza. Entonces a veces de repente me encuentro y digo, ay, pero Silvia Nava, ¿qué no acabas de entender? Y ahí vas otra vez. Dale oportunidad, dásela. Entonces yo creo que no es que tolere. Y no es que yo sea condescendiente, sino que no quiero perder la confianza en los seres humanos. A pesar de los múltiples contratiempos y cosas no gratas, pues bueno, quiero conservarla por mi propia salud. Sí. Muy bien. Oye, Silvia, pues yo agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta segunda temporada. De verdad no quiero ser y sonar como un disco rayado, pero yo estoy muy contenta por todas las mujeres que cada episodio está con nosotros, porque de verdad son mujeres con mucha experiencia, muy valiosas, que desde su trinchera nos comparten justamente esto que es lo que buscamos con estos podcasts. Que más mujeres como ustedes que nos siguen, que nos escuchan, puedan realmente verse
y escucharse en cada una de las que nos acompaña. Así es que yo estoy muy complacida, Silvia, que estés en esta segunda temporada. Agradezco mucho todo tu trabajo, porque siempre creo que cuando una mujer está en otro nivel, en otras canchas que no son las que ejercemos nosotros, pero que están haciendo un trabajo en favor de nosotras, es siempre agradecido. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. A mí me gustaría que nos dieras un último mensaje justamente a todas las mujeres que siguen estos podcasts y que pues puedan llevarse algo más de Silvia. Ya sé que has dicho mucho, pero algo más que puedas compartirles a ellas. Bueno, yo creo que primero, cuando eres muy joven, no te das cuenta que no hay, dice, casualidades, hay causalidades. Nuestro origen a veces no nos damos cuenta y nos lleva a recorrer el camino que no entendemos. Uh-huh. Por otra parte, lo que somos no es exclusivamente producto de esta determinación, de esta forma intuitiva y después la determinación formal e intelectual de participar, como lo dije, en los ámbitos políticos, que ya falleció mi queridísima amiga Minerva Torres Villanueva, ¿no? Pero que siempre le agradeceré, que decía, es que se necesita ser mucho más que buena persona, ruda como era abogada, pensante, ¿no? Entonces, somos producto de todo lo que nos han dado mujeres extraordinarias y hombres, que en este caso para mí han sido hombres sumamente valiosos, que fueron muy generosos conmigo y que además fueron impecablemente limpios. Tengo que agradecer. Y la otra, la eterna paciencia de mi familia, porque ser familia de alguien como yo a veces ayuda y a veces es menos grato. Yo creo que también siempre le tengo que agradecer a mi familia, a mi mamá, a mi hermana Laurita, a mis hermanos, su paciencia, porque ciertamente no sería yo lo que soy sin el apoyo de ellos y a veces sin los altos costos que ellos, sin decidir, sin asumir, han pagado por ser quien soy. Uh-huh. Entonces, muchísimas gracias. Y a mis amigos, a mis amigas, a los que han coincidido conmigo y a los que desafortunadamente no soy lo que ellos esperaban o no obtuvieron lo que deseaban de mí. Entonces, bueno, coincidimos y muchísimas gracias por eso. Pero pues cada quien tiene un camino que recorrer y ahí por eso decía en algún momento con la pregunta, si hay algo que alguien me quiera obsequiar sería quizá un poco de generosidad y de paciencia. Muchas gracias, muchísimas Silvia. Gracias. Pues yo les agradezco mucho. Gracias a nuestras amigas que hoy están con nosotros apoyándonos, a Vane Quechol y Vane Castillo. Muchas gracias por su apoyo, porque como dice Silvia, pues uno está aquí al frente, pero esto no se lograría sin el equipo que también está atrás de nosotros, haciendo posible que podamos hacer este trabajo tan maravilloso que de verdad lo hacemos con el corazón. Así es que nos saludamos en otro próximo podcast, Las Hijas de la Malinche, un espacio para mujeres fregonas y valientes. Muchas gracias. Y yo quisiera pedirte un favor y agradecer a tus patrocinadores, pedirte que seas tan amable de proporcionarme el nombre del dueño de la empresa o dueña de la empresa de estos patrocinadores, porque como consejera nacional quiero emitirles un reconocimiento por su apoyo para hacer la transmisión de estos programas que permite visibilizar la trayectoria y las aportaciones de las mujeres y los hombres de Tlaxcala. Sin duda que la igualdad pasa primero por la visibilización de los esfuerzos y el reconocimiento de las aportaciones, y para quienes han tenido la confianza de apoyar la construcción de estos espacios de difusión y de visibilización, también debe existir la reciprocidad y el reconocimiento. Así que te lo agradecería. No, muchas gracias, al contrario, gracias Silvia, porque pues esto alegra nuestros corazones, pero seguramente también los va a alegrar a ellos, y yo sí estoy convencida de que así pasa, o sea, y casualmente, pues justamente quienes están acompañándonos son mujeres. Mira, qué maravilla, encontramos los lenguajes, la solidaridad, la suma de esfuerzos y aquello que a veces no quieren creer y que cuesta, sí, claro que cuesta, pero se puede, ¿no? La sororidad. No tenemos que querernos ni ser iguales, pero sí podemos caminar juntos y juntas. Así es, así es. Pues muchísimas gracias, nos saludamos próximamente. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche.
un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.